This is your before and after story. Instead of imagining a rewarding career in medical imaging, Southeastern College can actually take you there. Prepare for a career in ultrasound, radiology, and X-ray technology with hands-on specialized training, simulations, and real-life experience with the latest imaging technology. You'll be ready to play a vital role on any healthcare team. Transform your life by helping others. Southeastern College. Your future is bright. Visit scc.edu to get started. Cuarto de siglo aún continúa envuelto en el más impenetrable de los misterios. Esta lista que tengo aquí es la primera que se hizo en España sobre ovnis e investigación del Ejército del Aire. Son un racimo de casos, se puede ver 20 de marzo año 64 en Sevilla, 1 de enero del 75 en Burgos, 22 de junio del 76 en Canarias, casos que quedaron sin explicar en los archivos oficiales del gobierno español. Y es que yo siempre digo lo mismo, cuando la gente habla de ovnis, la eterna pregunta es, ¿tú crees en los ovnis? Y yo respondo que como periodista no puedo creer ni dejar de creer, esto no es cuestión de fe. ¿Hay documentos que avalan la existencia de ovnis? Los hay. En las dependencias del Ejército del Aire, que Cuarto Milenio ha podido visitar en exclusiva, se guardan 2000 expedientes sobre objetos volantes no identificados que no tienen una solución, o que por lo menos hay dudas sobre qué podrían ser. Muchos de estos casos tienen personal cualificado, testigos de élite, pilotos de caza, pilotos militares, personas que llegaron a ver con sus propios ojos anomalías que no sabemos qué son. Aquí no estamos hablando de extraterrestres o de máquinas del tiempo, realmente estamos hablando de un fenómeno que viola nuestro espacio aéreo y que en ocasiones hace incluso aterrizar a un avión lleno de pasajeros. Ocurrió un 11 de noviembre de 1979 y expedientes de este grosor demuestran, del Ejército del Aire, repito, que es uno de los casos mejor documentados del mundo. Para aquellos turistas austriacos era un vuelo más. Sin embargo, algo ocurrió a mitad de trayecto. Fue un viaje interrumpido. Es una historia que quiero que conozcan con grabaciones originales de lo que pasó aquella noche mítica para la historia de los ovnis. Es el ovni de Manises. El comandante Javier Lerdo de Tejada, con más de 8.000 horas de vuelo y 14 años de experiencia profesional, junto al segundo piloto, Ramón Zuazu, inició el despegue del supercarabel TAE JK-297 del aeropuerto mallorquín de Son Sant Joan cerca de las 11 de la noche. En la cabina del avión, el mecánico Francisco Javier Rodríguez observó un tráfico desconocido que se aproximaba a gran velocidad. Confirmo que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. 297 no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza-Alicante. Aquello, fuera lo que fuese, estaba demasiado cerca del aparato. Realizaba maniobras imposibles, subía, bajaba, aceleraba velozmente y después, en seco, se detenía. Parecía estar jugando con el avión. Es que las luces, estas famosas luces, pues al principio estaban lejanas y por la izquierda y debajo, ¿no? A una altura distinta a la nuestra y parecía que volaban en formación junto a nosotros, ¿no? Parecía que estaban como jugando con nosotros, ya fue cuando ahí, a partir de ese movimientos cercanos a nosotros por delante y por detrás, fue lo que nos asustó, ¿no? Repentinamente, y desde la estación de vigilancia militar EVA 5 de Benidorm, se localizaban como surgiendo de la nada hasta 5 ecos de objetos no identificados. ¿Quiénes eran? Y sobre todo, ¿qué pretendían al acercarse a un avión repleto de pasajeros? ¿Me confirma el tipo de avión que puede ser ese tráfico? La 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. En una TAE 297 solamente puedo ver dos luces rojas fijas, sin flashing. Barcelona de TAE 297, he incrementado el rate de ascenso, ahora estoy a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297 recibida. Ante la situación de máxima alarma, el comandante optó por cambiar el rumbo establecido y realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto valenciano de Manises.
Fue en aquel instante cuando desde la Torre de Control de Barcelona se solicitó la intervención directa del Ejército del Aire. Los militares estaban dispuestos a conocer quién se ocultaba detrás de aquel artefacto. Ahora mismo estoy ahora 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con descenso por si saben algo. El supercarabel TAE 297 inició un veloz descenso girando sobre su derecha rumbo a Valencia. Durante el trayecto hacia la ciudad del Turia, el ovni continuó la persecución de la aeronave. Pues cuando entraron los tres, tanto Tejada como Zuazo como la azafata, pues bueno, ni las películas de Hitchcock, venían pálidos, descompuestos. Yo esas caras solo las he visto 2 veces en mi vida. Todo el operativo de seguridad y emergencias estaba desplegado en la base aérea valenciana. Y repentinamente, el misterioso objeto volador no identificado apareció sobre la vertical de Manises, como desafiando a todos los que podían verlo a simple vista. Más de 50 personas fueron testigos de aquel prodigio. Al final, entre la torre de control, los compañeros de la oficina de tráfico, el propio director del aeropuerto que estaba con nosotros, estaba aquí, había cenado aquí esa noche, y más personas que estábamos por aquí, llegamos unas 30 personas más o menos a ver lo mismo. El ovni pudo ser observado desde diferentes puntos del aeropuerto e incluso desde las barriadas cercanas a las instalaciones aéreas. Aquello, fuese lo que fuese, estaba allí. Estuvimos haciendo un seguimiento, claro, empezamos a verlo, oye, ¿tú lo ves? Pues mira, sí, ahí está, pues lo típico, ¿no? Desde la torre de control nos llaman, oye, ¿lo estáis viendo? Sí, en la misma posición. Todos coincidíamos y no estábamos al lado uno del otro, porque cabría pensar una histeria colectiva, ¿no? Pues no, porque el señor que estaba en la torre lo veía, los que estaba en la otra parte de la plataforma lo veía, avisamos a la base aérea, entonces había una base aérea enfrente, ahora ya ha desaparecido. La base ahora es terreno de AENA, ¿no? Del aeropuerto, pero entonces había una base aérea, ¿no? Avisamos al capitán de día de la base aérea, salieron y desde la plataforma ellos también lo veían, pero estábamos viendo desde distintos sitios, ¿no? Era la primera vez en la historia de la aeronáutica española que un avión comercial suspendía su ruta de vuelo y aterrizaba de emergencia por la presencia de un objeto volador no identificado. El denominado expediente Manises no había hecho más que comenzar. Un Mirage F1 de la base militar de los Llanos de Albacete, pilotado por el experimentado capitán Fernando Cámara, salía en misión de Scramble. El objetivo estaba claro: interceptar al intruso que había violado el espacio aéreo español. Noche intensa en el cielo español. En cierto punto de la noche se da la orden de que un Mirage F1 despegue de la base aérea de los Llanos en Albacete para perseguir al intruso, para perseguir a ese ovni. En la carlinga de ese avión iba un hombre sobradamente experimentado, capitán del Ejército del Aire, don Fernando Cámara. Fernando Cámara, buenas noches. Buenas noches. Sí, bienvenido y muchísimas gracias, porque sé que no es fácil, ¿no?, de alguna manera volver a recordar estas historias. Ha pasado mucho tiempo, pero tú estabas allí. Mucho. Ha pasado mucho tiempo. Inolvidable, ¿no? Imagino, ¿no? Bueno, pues han pasado tantas cosas desde entonces y antes de aquello, pues que verdaderamente es una historia. Oye, ¿qué ocurre, Fernando? En un momento dado a ti te despiertan, imagino, te dan la alerta y tú te montas en tu avión, despegas de allí. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fueron esos primeros minutos? Yo pasé por Valencia, por encima de Valencia, no vi nada. En el radar no aparecía ningún eco. No había ecos de otros aviones porque se habían encargado de separar el tráfico civil que pudiese haber en la zona. En un momento me pareció ver una luz hacia el sur, hacia el mar, una luz hacia el mar, y digo, bueno, pues dirígete allí a ver si ves algo. Vi pues delante de mí y un poquito más bajo, si yo iba a 20.000 pies, podría pensar que eso estaba a 18.000, 19.000 pies. O sea, lo veía un poquito por debajo del horizonte y delante vemos una luz que decía, pues, es roja, pronto decía, pues ahora es blanca. Pero no era una luz intermitente, ¿sabes? Iba variando poco a poco. Sí, de pronto la veías roja, de pronto la veías blanca, ¿sabes? Y la veías verde también. Entonces, yo, bueno, pues
pues ahí la estoy viendo. Entonces, viéndola ahí, pues utilicé los modos en radar que tenía el avión, pues para ver si lo detectaba algo, ya enfocando directamente a esa luz que veía, pero nada, en el radar no aparecía nada. Si fuera un objeto convencional, Fernando, un objeto, otro avión, lo que fuera, evidentemente... Normalmente lo ves. Entonces, yo creo que cuando debía de estar aproximadamente a 6 o 7 millas de la vertical de Valencia, cuando debía de estar aproximadamente a 6 o 7 millas de la vertical de Valencia, entonces me empezó a producírseme en el avión unas interferencias. El detector de amenaza radar que llevan los aviones, que es un sistema que te avisa si un radar, bien de otro avión, bien de un misil, viendo eso, te está enfocando. O sea, que ese objeto, Fernando, en ese momento, al menos la información que tú tenías, claro, es que te había localizado a ti. Claro, o sea, yo veo esa luz y entonces, aproximadamente cuando estoy ahí más cerca, me empieza el bip de a decir, hombre, pues ahí hay algo que me está iluminando. ¿Y tú qué sientes en ese momento, dentro de la carlinga, en lo que es un avión de combate? Pues lo que sientes es que alguien te está iluminando, ¿me entiendes? Y que te están iluminando con un radar que además... el sistema te decía de qué tipo era un poco el radar, y el radar que me salía, que me iluminaban, era un radar de onda continua, que normalmente pues, es un radar de los que va asociado a un misil. O sea, los misiles se enfocan con ese radar de onda continua, que es el que guía el misil para lanzarte. O sea, es un radar que no es agradable de sentirlo, no es amigable, desde luego. Sentirlo en el avión. Me daba que la dirección de donde me estaba blocando, se llama blocar, que no es que se bloqueen los mandos, sino que es que te están blocando con un radar, era en la dirección de la luz esta, y al mismo tiempo se producía una interferencia en la radio, una interferencia muy similar a lo que es una baliza de emergencia, que produce como una sirena, ¿sabes? En la radio. ¿Y el tamaño no podías calcularlo de ninguna manera? El tamaño no se puede calcular porque tú cuando ves una luz no sabes si está muy lejos y está muy cerca. ¿Qué ocurre? De este caso luego pues los investigadores le dieron una importancia porque claro, yo lo veía por delante y un poquito más bajo y los de abajo lo veían arriba, con lo cual ya estabas viéndolo desde 2 puntos, con lo cual ya se puede determinar que esa luz había estado pues casi cerca de 1 hora en la vertical de Valencia y ahí parada, una altura a la que los helicópteros normalmente no hacen estacionario y menos aguantan 1 hora y además y dan señal radar. ¿Y tú qué hiciste, Fernando, en ese momento que estás ya muy cerca del objeto? No, yo sigo detrás con mis sistemas, tengo activados los misiles de infrarrojos, tampoco da señal de infrarrojo, o sea, no da calor, porque no da calor. Bueno, puede ser que el radar no lo vea, pero si estuviese porque por la distancia que yo estaba de Valencia debía de estar ya a cosa de 1 milla o 2 millas, o sea, muy cerca de esa luz. Entonces aviso al controlador, le digo, oye, yo ya me he pasado de Valencia. Yo ya me he pasado de Valencia y sigo teniendo la luz delante. Porque es el tiempo, o sea, vas mucho más deprisa, se tarda más en contarlo que en moverte por ahí, por el aire. Y entonces el controlador pues comentó que sí, que habían visto que la luz iba delante de mí. ¿Y hasta cuándo llega esa persecución, Fernando? Pues esa persecución yo llegué casi hasta Zaragoza. ¿Desde Valencia hasta Zaragoza, detrás de ese objeto volante no identificado? Aproximadamente, puede ser 10, 11 minutos, 15 minutos. Yo ahí pedí al control militar permiso para ponerme supersónico, para ver si me podía acercar más. Ahí yo creo que debí conseguir acercarme más, porque a pesar de las interferencias, y tengo la sensación yo creo que en un momento, porque ha pasado tiempo y sobre todo las cosas son muy rápidas ahí, de que esa luz que salía era como si irradiase luz
Un objeto que irradiaba luz. Sí, era como algo que irradiase la luz. Yo creo que le vi una forma como de una copa sin la parte del pie, una copa, un tronco, ¿una media esfera? Una media esfera, ahí eso. Inmediatamente volvió a mantener la distancia y a tener la misma sensación que tenía desde que la había visto ahí en eso. Y entonces, pues ahí, detrás de él. Bueno, el testimonio de Fernando Cámara, capitán del Ejército del Aire, piloto de caza de Mirage F1, yo creo que no tiene nada que ver con lo que desgraciadamente la televisión nos ha enseñado durante años, de gente absolutamente extraña que habla de ovnis. También hay testigos de auténtica élite que los han visto. Pero no solo eso. Fernando habla de interferencias y es curioso porque tan solo unos días después, en otro informe durante muchos años confidencial del Ejército del Aire, se cuenta un episodio muy parecido sobre Motril, donde otro piloto dice el informe, después de 10 minutos de vuelo persiguiendo una especie de tronco de cono situado sobre Motril, hablo de 2 días después de este caso, al pasar por rumbo 360 grados, el piloto escucha y viene, y lo están viendo, deletreado y escrito por los documentos, todavía en muchos años fueron confidenciales del Ejército del Aire, escucha unas voces parecidas a niños dentro de su carlinga que le dicen hola, ¿cómo estás? Hola, hola. La interferencia duró unos 30 segundos. El avión tomó tierra sin novedad a las 18:05 después de no alcanzar ese objeto. Casos como este, Fernando Cámara hablaba de un objeto semiesférico, como una media luna, no son casuales. Hay muchos documentos sobre este tipo de historias y, repito, en los archivos oficiales del Ejército. Por ejemplo, en los primeros días, concretamente el día 2 de enero de 1975, en el polígono de tiro de Bardenas Reales, uno de los lugares más vigilados de España en aquella década de los 70, donde hacían práctica de caza los pilotos norteamericanos, un objeto idéntico al que describe el capitán Fernando Cámara aterriza ante 30 testigos. Una noche antes, 5 soldados del Ejército y la Academia de Ingenieros de Burgos observan, en mitad del camino, 5 objetos con forma idéntica a lo descrito por Fernando Cámara, que incluso llegan a quemar el campo. Allí, al día siguiente, la prensa se encontró una huella de 300 metros cuadrados, huella que estamos viendo, una huella calcinada. Son documentos que nunca han podido ser resueltos. Precisamente nuestro compañero Juan Vallejo y también Francisco Contreras han logrado acceder a un lugar siempre hermético, pero que se ha abierto para las cámaras de Cuarto Milenio. Son las dependencias del Ejército del Aire, de la Biblioteca General Central del Ejército del Aire, donde reposan expedientes como estos, expedientes donde se cuenta lo que le ocurrió a Fernando Cámara. ¿Quieren conocer los documentos oficiales de ovnis del Ejército Español? ¿Quieren ver los expedientes de primera mano? Ahí se los mostramos. Transcurridas 24 horas, la noticia saltó a los medios de comunicación provocando un debate sin precedentes. Los titulares de la prensa fueron contundentes. Ni siquiera el ministro de Transportes, Sánchez Terán, pudo dar una respuesta lógica al episodio durante su visita a las instalaciones. La investigación militar, silenciosa y metódica, ya había dado comienzo. Cualquier pesquisa, dato o información sobre el episodio OVNI se transformó en materia reservada, en un secreto que se mantuvo durante largos años. Enseguida vinieron 2 oficiales del Ejército del Aire a entrevistarse con nosotros. Vino el capitán de cuartel que estaba ese día de servicio en la base y vino también, me parece, el oficial de vuelos, un teniente o un capitán. Y ya nos hicieron una encuesta allí y luego tuvimos que volver a hablar con ellos, con una delegación del Ejército del Aire. A los 15 días tuvimos que volver. El operativo de las Fuerzas Armadas emprendió una ardua investigación. En 1979, todo lo relacionado con el fenómeno OVNI estaba clasificado como materia reservada por parte de la Junta de Jefes del Estado Mayor. A lo largo del tiempo transcurrido, investigadores y periodistas han realizado meticulosos trabajos para intentar explicar lo que ocurrió aquella noche del 11 de noviembre. De sus estudios se pudo saber que durante los días posteriores se produjeron más encuentros de similares características. Y venía el ministro de Comercio, iba a aterrizar con la base aérea. Y mientras llegaba y no llegaba, me llamó un capitán y dijo, oye, sal aquí a la pista, vas a ver. Y miramos y había en dirección noroeste una luz roja muy potente en el cielo, estuvo un rato parada y luego al rato volvió a salir y había desaparecido. Entonces, oye, avisamos y tal, digo, no, ni hablar. Prototipos militares, alucinaciones colectivas e incluso reflejos luminosos han sido las explicaciones recurrentes.
Pero para los implicados sigue sin haber una solución a aquella noche de terror vivida en el cielo español. Hombre, lo que sí te puedo decir es que después de tantos años en este mundo de la aeronáutica, un avión normal, y en normal entra todo lo que yo puedo conocer de aviones, ¿no? No era. Una estrella, ¿qué quieres que te diga? Tampoco era una estrella, obviamente. El reflejo de las chimeneas de no sé qué sitio que alguien dijo que podía ser, pues hombre, de Cartagena o no sé dónde dijo, pues oye, no. Pero es un ovni, ¿no? Un objeto, no. Pero es un ovni, ¿no? Un objeto volante no identificado. Algo que no supimos, por lo menos yo no llegué a saber nunca, ni tengo constancia de que se llegara a saber qué pudo ser, pero desde luego algo absolutamente fuera de lo normal. Hubo que esperar hasta el 29 de julio de 1994, fecha en la que los 142 folios que componen el informe militar del caso Manises fueron desclasificados. Un grueso volumen al que el equipo de Cuarto Milenio ha podido tener acceso. Nuestras cámaras han sido testigos de cómo en el cuartel general del Ejército del Aire se pueden consultar los expedientes ovnis analizados por Defensa. Allí están los verdaderos documentos oficiales del gobierno español. En lo que respecta al expediente Manises, este finaliza con las conclusiones del juez instructor del caso, asegurando que se confirma la existencia de un tráfico no identificado en la zona, de procedencia desconocida. Ese es el auténtico veredicto para un caso que nadie, 25 años después, ha logrado explicar. Hubo libros como el de el periodista, el gran periodista y amigo Juan José Benítez de la Gaceta del Norte, que le llamó Incidente en Manises, pero hubo otros, como el expediente Manises, de Juan Antonio Fernández Peris, que mucho tiempo después dieron una hipótesis. Y es que es habitual que en los casos más extraños se hagan hipótesis para explicarlos todavía más extrañas. Yo no sé si comentarlo, Fernando, pero algunos dijeron que lo que se podía haber visto eran las chimeneas de una fábrica en Cartagena, y que la alarma, el aterrizaje de emergencia y tu persecución como piloto de caza de F-1 era a unas chimeneas. Yo no sé si quieres comentar algo. Pues me entiendes que las chimeneas a las que se refiere ese señor son las de Escombreras, es una refinería que hay en que imagino están ahí todos los días, no desaparecen y aparecen. Pues está, y que todos los que somos profesionales del Ejército del Aire hemos visto siempre, porque están al lado de donde está la Academia General del Aire en San Javier, y que no tienen absolutamente nada que ver. Tú lo viste y se acabó. Yo lo vi en la semana siguiente, el caso este que has hablado, de lo de Motril, pues otro compañero, íntimo amigo mío de la promoción, pues salió eso que me da toda la garantía, ¿me entiendes? Y además un comportamiento idéntico, es increíble. No damos el nombre por respeto a él, pero... Ese le dio un repaso, eso, ¿entiendes? Que tenía hasta remaches el avión, estaban quemados. ¿Cómo, Fernando? Sí, bueno, pero es un caso que no sí, yo que llegó a... Bueno, se comenta en el informe oficial. Porque estando allí viendo el tema este, pues pareció como si una luz, como si un soplete, la sensación suya era que un soplete la había pasado por de abajo arriba del avión. Entonces se dijo, oye, me has metido contra un avión o contra otro avión que haya por aquí. Y pues si ahí no hay ninguno y tal. Entonces, cuando siguió detrás de eso, que era como si fuese un soplete de esos de acetileno, ¿sabes? Que te pega una pasada, ¿sabes? Pues fue cuando escuchó las voces estas. Las voces de niños. De los niños y eso, ¿sabes? Y además es que el caso este, como él se acordaba del caso de la semana anterior, el mío dice, pues a mí este no me lo meten en la radio. Y él apagó las radios, no ya cambió canales, sino apagó las radios y lo seguía oyendo. También sin las radios apagadas. Entonces, unos casos además... ¿Me quieres decir, Fernando, con las radios apagadas, lo comenta el informe, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, dentro de la carlinga, voces de niños, un piloto del Ejército del Aire? Además, esas voces creo que hicieron en un avión de Iberia que volaba por la zona de Mallorca, dio un parte de que había escuchado también las voces esas. Se la habían metido también ahí en su radio. Los informes del Ejército están llenos de anomalías, lo dejamos ahí, anomalías, cada uno que piense lo que quiera, pero yo, Fernando, sinceramente, aquí en público quiero agradecerte la valentía, porque para mí es valentía, tal y como
se tratan a veces estos temas, que un profesional de tu calibre diga yo lo vi. Yo creo que para mucha gente que ha visto estos objetos es importante. Yo lo vi, yo hice el informe que hice, durante un tiempo estaba clasificado como confidencial y yo siempre, ¿me entiendes?, que me habéis llamado para una cosa de estas, pues lo he puesto en conocimiento del Ejército del Aire para pedir permiso. Oye, pedir permiso al gabinete de prensa y ya está. Ahora ya estoy en la reserva, está desclasificado y no he considerado, ¿me entiendes?, que tuviese que pedir permiso. Fernando, y te lo agradecemos de corazón, de verdad, porque para mí, lo repito, una muestra de valentía. Mil gracias por tu visita a Cuarto Milenio, Fernando. Nada, a tu disposición siempre. Boletín oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados. Ni más ni menos que don Enrique Mújica Herzog, en pleno Parlamento, hizo 3 preguntas sobre qué avión, qué clase de tráfico, qué objeto volante no identificado hizo aterrizar al supercarabel de la compañía TAE y qué ocurrió aquella noche del 11 de noviembre del año 79 sobre el cielo español. 3 preguntas que siguen sin respuesta. Después de 25 años, nadie respondió. La respuesta del Gobierno es una respuesta, diríamos, convencional, como la de otros gobiernos, otros países que se han visto sometidos a un control parlamentario. Continuamos investigando, no podemos dar ninguna información, proseguimos estudiando el fenómeno.